comportamiento, sin la necesidad de usar sus valores experimentales. O sea que aquí, en base a estas propiedades, en base a la ubicación del elemento, se va a comparar sus propiedades. ¿Ya? No se va a usar sus valores, que eso se puede corroborar luego, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, así, el átomo de sodio es más grande, tiene mayor dimensión o más grande que el hierro. Entonces luego lo comparo con su valor experimental. ¿Ya? Estas propiedades son el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, también la electronegatividad. Que hay otros que también pueden asociar el carácter metálico, el carácter no metálico. Ya que eso luego vamos a ir juntando todas estas cualidades, todas estas propiedades. Bien. Observen por aquí. Dice, propiedades periódicas de los elementos químicos. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son características propias de esos elementos y que van a variar de acuerdo a su posición en la tabla. O sea, dependiendo de quién, de su número atómico, ¿no? Y lo podemos clasificar o relacionar de esta forma. Con respecto a su dimensión, su tamaño, con respecto al carácter del elemento, si es metal o no metal, y con respecto al carácter a sus energías, potencial o energía de ionización, la electroafinidad o afinidad electrónica y la electronegatividad. Dependiendo de sus dimensiones, su comportamiento como metal o no metal y las variaciones de energía involucrada. ¿Ya? Entonces podemos ordenar también de esa manera o de esa forma, ¿no? Bien. Entonces la tarea, la secuencia va a ser así. Concepto. Un concepto, una definición también así. ¿Qué es el radio atómico? ¿Cómo entiendo al radio iónico? El comportamiento como metal, no metal. Esto, parte de esto hemos visto en la clase anterior. ¿A qué se denomina potencial o energía de ionización? ¿Cuándo diré que se trata de una afinidad electrónica? ¿En qué momento estoy actuando como concepto la electronegatividad? Los conceptos, entonces, puntuales, prácticos, sin entrar en mucho en detalle. Y lo importante también, muchachos, su variación en la tabla. Bien, vamos primero al concepto, radio atómico. Nos informan que para los átomos metálicos es la mitad de la distancia internuclear entre dos núcleos de átomos idénticos o adyacentes. Pero cuando son no metales, el concepto dice, es similar, pero para su molécula diatómica. A ver, entonces, nuevamente, interpreto esto. Vamos a suponer que grafico una fila de átomos de manera circular de hierro, hierro, como 4, 5, 6 círculos. Ubico los puntos centrales, que vienen a ser el núcleo. Pude haber graficado 10, 15 círculos que me representan a los átomos, y de ahí solamente voy a tomar 2 de ellos. Calculo la distancia entre núcleos de ellos dos y luego dice, lo divido entre 2. La mitad de la distancia internuclear. Eso será el radio. De los 10 átomos solamente elegí 2 adyacentes, uno a continuación de otro. Pude haber usado el círculo quinto con el círculo sexto. Hallo la distancia, lo divido entre 2, será su radio.
Pero cuando se trata de no metales, ya se tiene que ser átomos de moléculas diatómicas. 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 cloros. Igualito. Hay una distancia internuclear, lo divido entre 2, tendría el radio. A ver, aquí puedo entonces corroborar mediante un pequeño diagrama. Ajá, a ver, antes de toda esta expresión, muchachos, a los átomos se les va a considerar como esferas. No es que sea exactamente esferas, me dejo entender. Se considera como esferas. ¿Y cómo se determina el volumen de una esfera? El volumen de un átomo. A ver, en matemática. ¿Quién me dice? A ver. Aldair, Catherine, Zaira, Ariana, ¿cómo se determina el volumen de una esfera? A ver, ¿cómo se determina? El volumen de una esfera. Vamos, ¿quién me dice? ¿Será pi por radio al cuadrado? ¿Será radio al cubo? ¿Cómo es el volumen de una esfera? El volumen de una esfera 4 es tercios de R al cubo por pi. 4 tercios del radio al cubo por pi. Correcto, muy bien. ¿Ya? Por favor, también quiero que ustedes participen de alguna otra manera. ¿Eh? ¿Ya? Listo, entonces, 4 tercios, 4 tercios de pi por radio al cubo. Eso es el volumen de una esfera. Y como el átomo está considerado como una esfera, ¿a qué conclusión voy a llegar? Que su volumen depende de su radio. Y es por eso que aquí se grafica esferas, ¿ya? Bien, dos átomos idénticos. Puede ser oxígeno-oxígeno, hidrógeno-hidrógeno, o una lista de átomos de calcio, hierro, plomo, litio, sodio, etc. A dos átomos adyacentes. Entonces, el radio atómico será la distancia internuclear entre dos, la mitad de la distancia internuclear. Ese radio atómico se va a expresar en unidades de picómetro. ¿Ya? En los manuales de termodinámica de valores, donde aparecen diferentes propiedades de estos elementos, entonces aparece el radio y va a estar escrito en picómetros. ¿Eh? Eso es por lo general. ¿No? Tal vez te digan expresar en metros, bueno, expresar en nanómetros, expresar en centímetros. Pero en los manuales de química están escritos en picómetros, 10 a la menos 12 metros. Si estos dos átomos son de litio, hay su distancia internuclear, 304 picómetros. Ahora, ¿cómo lo hallé, profesor? Ah, estos son datos experimentales. Todo es experimental. Lo divido entre 2, 152 picómetros. El radio del átomo de litio, 152 picómetros. ¿Ya? Bueno, también podría decir de manera así sencilla que el radio atómico sería la distancia que hay del núcleo hacia su último nivel. Del núcleo hacia la última capa, hacia el último nivel. Y no va a distar mucho de esta expresión. ¿Ya? Siempre debemos tener en cuenta dice ese informe, que los radios atómicos
están determinados en gran medida por la fuerza de atracción entre los electrones más externos y el núcleo de átomo. A ver, ¿cómo entiendo esta información, muchachos? Observen. Si usted grafica un círculo, nuevamente un círculo de cualquier dimensión, ubicas el punto central, que eso va a representar al núcleo, y eso es positivo. Y todo lo que está fuera de ese núcleo va a ser la zona extranuclear. Ahí están los electrones. Si el núcleo es positivo y los electrones negativos, entonces hay una fuerza de atracción. Si esa fuerza de atracción es intensa, la dimensión del átomo se comprime. Y si esa dimensión es débil, la dimensión de ese átomo, o sea, la zona extranuclear, se expande. Por eso nos dice, debemos siempre tener en cuenta que están determinados en gran medida por la fuerza de atracción entre los electrones, que son más externos, y el núcleo del átomo. ¿Ya? Entonces, repito por favor, si la fuerza de atracción es intensa, la dimensión del átomo es menor, la zona extranuclear se comprime. Y si la fuerza de atracción es débil, la zona extranuclear se expande, va a tener mayor dimensión. También podemos entender que a mayor radio atómico, mayor será el volumen del átomo. Estoy considerando, como dije hace un momento, al átomo como una esfera. A mayor radio, mayor será el volumen del átomo. Bien. Ahora analizamos la variación o tendencia a variar el radio atómico a lo largo del grupo o a lo largo del periodo. ¿Ya? A ver, en un grupo. Fíjate en elementos litio, número atómico 3. Configuración electrónica, el litio tiene 2 niveles. Y en ese último nivel, un solo electrón. Un pequeño diagrama que me muestra la dimensión del núcleo hasta la última capa, será su radio atómico. El elemento sodio. Están en el mismo grupo. Configuración electrónica, el sodio tiene 3 niveles. Un pequeño diagrama me muestra al átomo de sodio 3 niveles. Y el radio del núcleo, hacia el último nivel. Bueno, en este diagrama estoy observando que el litio tiene 2 capas, 2 niveles, y el sodio 3 capas, 3 niveles. Entonces ya puedo suponer, en base a esta muestra, que el sodio será más grande que el litio. El sodio tendrá mayor dimensión que el litio. Una comparación tal vez exagerada diría el litio una casa de 2 pisos y el sodio una casa de 3 pisos. Vemos que el número atómico, el Z, número atómico del sodio, es mayor que la del litio. ¿A qué conclusión llegamos? Que el radio del sodio es mayor que la del litio. Y podemos ver en esta imagen. La dimensión del sodio, debido a su radio, es más que el litio por tener menor radio. Concluimos. Conclusión. Para elementos de un mismo grupo, una misma familia, a mayor número atómico, mayor será el radio atómico. ¿Estamos? El radio atómico entonces aumenta de arriba hacia abajo. A mayor número atómico, mayor será el radio. Y aquí podemos observar un pequeño, digamos, una porción de la tabla. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio. Aumenta de arriba hacia abajo.
aumenta el Z, aumenta el número atómico, aumenta el radio. El hidrógeno puede ser como una pelota de tenis. El sodio, una pelota de fútbol. El cesio, el francio, una pelota de playa. En esa dimensión, perdón, en esa, digamos, en esa variación se muestra. De arriba hacia abajo. En un grupo, dice Winkler. Comparemos los elementos del grupo 1A. Por ejemplo, estos son datos experimentales. El hidrógeno tiene un radio de 37 picómetros, el litio 152, sodio 186, potasio 227. El número atómico aumenta y también aumenta el radio atómico. ¿Ya? Entonces, que quede claro, en un grupo de arriba hacia abajo. ¿Y cómo será, profesor, en un periodo? A ver, vamos a analizar ahora, en un periodo. El elemento litio, nuevamente, configuración electrónica 1s2, 2s1. Aquí está su dimensión. Y en eso lo graficamos. Y hay una fuerza de atracción. El electrón más alejado, que es 1, hacia el núcleo, una fuerza de atracción eléctrica. Grafico la configuración electrónica del elemento nitrógeno. También tiene 2 niveles, pero ya tiene 5 electrones en la última capa. Entonces la fuerza eléctrica de atracción es más intensa que en el primer caso. En el litio había 1, pero ahora en el nitrógeno hay 5. Entonces la fuerza de atracción eléctrica será mayor. Y su radio es menor comparando. Miren por favor. En este diagrama el radio atómico y ahora en el nitrógeno el radio atómico ya más pequeño. Observamos que el número atómico del nitrógeno es más que la del litio. 7, el otro es 3. Observamos también entonces podemos llegar a esa conclusión de que la fuerza de atracción eléctrica en el nitrógeno es más que en el litio. Por lo tanto, ¿quién es mayor? Si la fuerza del nitrógeno es mayor, se comprime. Si la fuerza de atracción en el litio es menor, se expande. Por eso que tiene mayor radio. El radio atómico del litio es mayor que el del nitrógeno. La conclusión es importante, muchachos. Concluimos. Para elementos de un mismo periodo, o sea, una misma fila, a mayor número atómico, menor será el radio atómico. Está de manera inversa. ¿Ya? Mientras que en un grupo es directo, dice mayor número atómico, mayor radio. Es una relación directa en un grupo que observamos en un periodo. Es una relación inversa. Aumenta el número atómico, disminuye el radio. Disminuye el número atómico, aumenta el radio. Una relación inversa en una fila. Y aquí podemos verificarlo. El número atómico aumenta para la derecha y el radio atómico aumenta para la izquierda. Para elementos del segundo periodo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Aumenta el número atómico, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumenta. Y su radio atómico aumenta en forma inversa, al revés. Oxígeno 73, nitrógeno 75, berilio 111, litio 152. Inverso. Estos son datos experimentales. ¿Ya?
Bien, chicos. Entiéndanme, por favor. La dimensión del átomo está determinado por su radio atómico. En forma puntual, desde el núcleo hacia la última capa, que también puede decir uno de esa manera. Bien, si ya conozco el concepto así puntual, concreto, ¿cuál es mi relación también, mi segunda parte, que debo prenderlo bien claro? Su variación en la tabla. En un grupo, de arriba hacia abajo. Y en un periodo, de derecha a izquierda. Variaciones. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿Ya? Si hay alguna duda, por favor, el chat, o me dicen directamente en el micro, conversando o hablando con el micro, ¿no? Abren el micro, el profesor, no entendí esto, ¿por qué así? ¿Y qué tal si me piden comparar este elemento X con el otro Y? ¿Cómo es? ¿No? Todo ese detalle, ¿no? Algunas inquietudes para poder resolver e ir avanzando. Bien, ahora el radio iónico. Si el radio atómico es para los átomos neutros, el radio iónico para el catión o para el anión. Esto no está en la tabla, cuidado. Pero sí podemos hacer referencias con respecto al neutro. ¿Cómo así, profesor? Si tengo un átomo neutro y el átomo gana electrones, su nube se expande. Si el átomo neutro pierde electrones, su nube electrónica se comprime. A ver, profesor, no entendí eso. A ver, vamos a mostrar por aquí algunas, o mediante unas imágenes. El concepto es similar al radio atómico en sí. Pero para átomos iónicos, o sea, para los iones. Es decir, nos proporciona el tamaño también relativo de estos iones. No nada es exacto. ¿Ya? Bien. Para un mismo elemento químico. Esto va a representar al átomo neutro. Catión, si pierde electrones, vean muchachos. Si el átomo neutro pierde electrones, se transforma en catión. Su dimensión ha disminuido. Y si gana electrones, su dimensión aumenta. El anión, entonces podría decir, tiene mayor dimensión, es más grande que el neutro. Y el neutro tiene mayor dimensión o es más grande que el catión. Y sus radios también se relacionan así. Generalizando para un mismo elemento químico, podemos concluir el átomo neutro, radio atómico. El radio iónico tanto para el catión como para el anión. El catión, átomo neutro, anión. Vean ustedes. Para un mismo elemento químico. ¿Ya? Para un mismo elemento químico. Aquí, por ejemplo, ya tomando valores digamos, de valores de tablas termodinámicas, donde aparecen diferentes propiedades
valores de los elementos. Inclusive, en la página de internet podemos encontrar que para el átomo neutro del calcio vale 197, pero cuando pierde 2 electrones, 99. Mira, su dimensión ha disminuido. ¿Sí? ¿Me dejo entender entonces, muchachos? Tomen en cuenta, por favor, toda esa expresión. Si el átomo pierde electrones, entonces el átomo pierde dimensión, se comprime. Ahí está. Y si gana electrones, por ejemplo, el oxígeno, como átomo neutro es 73. Y si ahora ganó 2 electrones, se expande, ¿ve? Casi al doble, ¿ve? 140. Al margen de los valores numéricos. Tener bien claro esta imagen que estamos mostrando en la parte superior derecho. ¿Ya? Bien, y podemos sobrevaluar unos casos cuando se tratan de especies isoelectrónicas. Una consulta, a ver quién me dice, ¿qué son especies isoelectrónicas? A ver, hay que recordar. ¿Tienen el mismo número de electrones? Correcto, muy bien. Mismo número de electrones. ¿Qué más? ¿O eso es todo? La misma configuración electrónica. La misma configuración electrónica. Correcto, ¿ya? Entonces, habrá átomos neutros o especies ionizadas, catión-anión, que tienen igual número de electrones y tienen igual configuración. Ellos van a ser las especies isoelectrónicas. Entonces, ¿cómo analizar ahora la dimensión de esa especie química? ¿Ya? ¿Cómo analizar si esa especie química que tienen, o entre esas especies químicas que tienen igual número de electrones, quién será más grande, quién será más pequeño, quién tendrá mayor radio, mayor volumen, características para ellos? Configuración electrónica para el átomo de oxígeno. Un pequeño diagrama. Cuando gana electrones, entonces su radio aumenta, ¿no? De lo que normalmente era hasta el segundo nivel, ahora un poquito más se expande, podríamos decir, tiene un poquito más su radio atómico. O sea, ya no sería atómico, ¿no? Sería un neutro, perdón, sería un anión. Su radio es mayor. 140 picómetros. Este es un valor experimental. No lo voy a memorizar, cuidado, no, eso no es la tarea, memorizar estos valores, no. Átomo neutro del neón, 10. Como es neutro, su radio atómico es hasta el segundo nivel. 10 protones, 10 electrones, átomo neutro. Busco en la tabla periódica o en tablas termodinámicas o en internet, su radio atómico 70 picómetros. El aluminio ahora perdió 3 electrones. Eso quiere decir que al perder su radio atómico, que debería estar hasta el segundo nivel, ahora ha disminuido. Disminuye el radio, ahora será iónico. Entonces, observando, las 3 configuraciones electrónicas son idénticas. Los 3 tienen igual cantidad de electrones. Pero fíjense sus dimensiones. El oxígeno 140, el neón 70, el aluminio 53. El oxígeno tiene número atómico 8 y tiene mayor radio. El aluminio tiene mayor número atómico, menor radio. Entonces puedo llegar a una conclusión.
Observamos que el número atómico del aluminio es más que el neón y es más que el oxígeno. Ahí no hay problema. ¿Ya? ¿Es claro? Sus números atómicos, el aluminio es más que el neón, más que el oxígeno. Entonces también podemos decir la fuerza de atracción eléctrica. Si en el aluminio hay mayor cantidad de protones, entonces la fuerza será mayor. En el oxígeno, menor protones, menor partículas, su fuerza de atracción será menor. ¿Ya? Miren, por favor, observen este análisis. Por ello, ¿a qué conclusión llegamos? Donde hay una menor fuerza de atracción eléctrica, mayor radio. Donde hay una mayor fuerza de atracción eléctrica, menor radio. Conclusión. Para especies isoelectrónicas a mayor número atómico, menor será el radio iónico, o el radio en general, ¿no? El radio en general. Entonces, si comparamos 3, 4 o 2 o especies químicas que tienen igual número de electrones, el que tiene mayor radio, mayor tamaño, mayor dimensión, le corresponde al de menor número atómico. Y así podemos verificar en esta imagen. El de menor número atómico, que es el oxígeno, tendrá mayor radio. El de mayor número atómico, que es el aluminio, tendrá menor radio. Entonces, esta conclusión, por favor, es importante para relacionar con otros ejercicios. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, listo. Entonces, serían las especies isoelectrónicas. Bien, vamos con la segunda propiedad. La energía de ionización o potencial de ionización. ¿Ya? Energía, ahora está involucrado energía. No olvides que el radio atómico, el radio iónico eran dimensiones. Dimensión del átomo, podríamos decir. Ahora va a estar involucrados energías. La energía de ionización y la afinidad electrónica. Bien. Se define como la mínima energía que se requiere para sustraer, para remover, para quitar un electrón del último nivel de un átomo, que debe estar en su estado gaseoso, o fundamental, o basal también se dice. Repito, muchachos, la energía que dicen que se requiere, o sea, que debe absorber el átomo para expulsar un electrón. Ese electrón es de la última capa. Observen a este átomo. Tiene dos niveles. 2 electrones en el primer nivel y un electrón en el tercer nivel. Es el último. Energía que absorbe una cierta cantidad de energía. ¿Y qué va a pasar? Ese electrón sale del átomo. Electrón liberado.
Como ha absorbido energía, es un proceso endotérmico. ¿Y qué queda finalmente? Como ya no hay electrones en el segundo nivel, solamente queda de esta forma. ¿Estamos? ¿Cómo se representa? Este átomo neutro de litio. Proceso endotérmico, absorbe 520. ¿En qué va a quedar finalmente el litio? Como perdió un electrón, catión monovalente. Entonces, la primera energía o la primera energía entregada al átomo para sacar un electrón, para que expulse un electrón, 520. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna consulta? Repito, por favor. Energía que absorbe el átomo para expulsar a un electrón de la última capa. Eso es la energía de ionización. Ese es el concepto que debes tenerlo bien claro. Y cuando hay un proceso donde se absorbe energía, se llama endotérmico. La energía que absorbe el átomo o la energía que se le da al átomo para quitar el primer electrón se denomina primera energía de ionización. ¿Y cuánto es para el litio? 520. La energía para quitar el segundo electrón. Claro, ¿qué tal si se me ocurre quitar de este pequeño diagrama un segundo electrón? Entonces, le damos energía para sacar el segundo electrón. Se llama segunda energía de ionización. ¿Y qué creen ustedes, muchachos? ¿Será mayor o menor? ¿O igual? A ver qué me dicen. Por ejemplo, le damos, o absorbe también, que se puede decir así, 520. El átomo de litio perdió un electrón. Ahora, quiero sacar un segundo electrón. Segunda energía de ionización. ¿Cómo será? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será mayor a 520? ¿Será igual a 520? ¿Será menor de 520? A ver, ¿quién puede comentar? ¿Marco López? ¿Jorge? ¿Josías? ¿Dania? ¿Qué tal si nos preguntan de esta forma, ¿no? Si para sacar un electrón del litio se requiere 520, para sacar un segundo electrón se requiere más de 520, menos de 520, igual a 520, falta datos, no sé, ¿qué respuesta vamos a marcar? Fíjate que cuando el electrón ya está más cerca al núcleo, hay mayor fuerza de atracción. Si analizo por ese lado, entonces diré, profesor, hay mayor interacción entre el núcleo y el electrón porque están más cerca. Entonces tendré que darle mayor energía, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Más energía, ¿no? ¿O no? Para sacar el segundo electrón, tengo que darle más energía. ¿Cuánto? 7300. O sea que para sacar un electrón, 520, poquito, ¿no? Un mechero, un horno, consigo 520 y ya salió el electrón, ya se ionizó al litio. Pero para sacarle un segundo electrón, 7300. Así de fácil ya no es. ¿Y cómo será para sacar un tercer electrón? Mucho más, muchachos, mucho más. Bien, entonces, cada vez que el átomo pierde electrones, hay que darle mayor energía. La energía de ionización siempre aumenta en el orden. S1 para un electrón, S2 para un segundo electrón,
E sub 3 para un tercero y así sucesivamente. ¿Ya? Bien. Repito, insisto, la energía de ionicización es un proceso endotérmico para sacar electrones de un átomo. Ya, suficiente con él. Y ahora, ¿cómo va a variar en la tabla? Vamos a completar con este informe. Dice, la energía de ionización es una medida de qué tan fuertemente está unido un electrón a un átomo. Un electrón a su núcleo, sobre todo. Por ello, su intensidad está relacionada directamente a la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones más externos. El electrón más externo tiene una energía, una fuerza de atracción débil, poca energía. El electrón que está más cerca al núcleo tiene una alta fuerza de atracción eléctrica, requiere más energía. En general podemos señalar que la energía de ionización varía en forma inversa al radio atómico. Varía en forma inversa al radio atómico. ¿Ya? Y eso nos recalca el maestro, ¿no? La energía de ionización varía entonces en forma inversa al tamaño del átomo. Si el átomo es grande, esos electrones de la última capa con el núcleo van a ser débiles. Poca energía, saque su electrón. Pero si el átomo es pequeño, sus últimos electrones con el núcleo y una fuerte fuerza de atracción, tendré que darle bastante energía. Su relación es inversa. Ajá, aquí vemos entonces, muchachos. Como era el radio, aumentaba para la izquierda, la energía de ionización para la derecha. El radio aumentaba de arriba hacia abajo. Ahora la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. ¿Y cómo está variando el número atómico? ¿Ya? Así entonces. Bueno, aquí hay una observación también, un dato complementario, y dice lo siguiente. Los elementos de baja energía de ionización. ¿Quiénes son? Los que están en el extremo izquierdo, ¿no? Los elementos de baja energía de ionización pierden con facilidad el electrón del último nivel. Grupo 1, grupo 2, ¿ya? Por ello tienen mayor carácter metálico. O sea, un carácter metálico se indica como que la... Escúchenme, por favor, escúchenme bien concentrado lo que les voy a indicar. El carácter metálico se define o se indica como la facilidad para perder electrones. Si el átomo de sodio pierde un electrón fácilmente, tiene un alto carácter metálico. Si el átomo de potasio pierde un electrón fácilmente, tiene un alto carácter metálico. Por eso acá bien claro dice, los elementos de baja energía de ionización pierden con facilidad al electrón del último nivel. Por lo tanto, tienen un buen carácter metálico. Bien, entonces hasta aquí estamos analizando el concepto del radio atómico, su variación.
el concepto de la energía de ionización y su variación. ¿Ya? Van dos propiedades. Vamos ahora con la tercera. Bueno, aquí sería 4 porque el segundo era el radio iónico, ¿no? Vamos ahora con la afinidad electrónica. Afinidad electrónica. ¿A qué átomos les encantan los electrones? Jalar electrones, atraer electrones. Afinidad por los electrones. Dice, el cambio de energía que se produce cuando un átomo gaseoso en su estado basal o fundamental gana un electrón para convertirse en un anión, se denomina afinidad electrónica. Ahora, en este caso es para ganar electrones. ¿Ya? Si la energía de ionización es para perder electrones, la afinidad electrónica es para ganar electrones. La energía de ionización es energía que el átomo absorbe, endotérmico. Aquí, por el contrario, va a ser exotérmico, va a liberar energía. Al profesor, no entiendo, con un pequeño diagrama, a ver, aquí está. Esto representa al átomo de flúor. Primer nivel, 2 electrones. Segundo nivel, 7 electrones. Por ahí hay un electrón merodeando al átomo, un electrón libre, con una cierta velocidad. Si hay condiciones, el flúor acepta ese electrón. Dice que ahora va a ser un proceso exotérmico. O sea, llega el electrón y el átomo libera energía. Y así está ahora, miren muchachos. Ese electrón ha llegado, ha ocupado un espacio posible y ahora tiene 8 en la última capa. 2 en la primera, en total son 10. Más energía que se desprende, que se libera. Y lo puedo expresar de esta forma, ¿eh? El átomo de flúor gana un electrón, se convierte en el anión monovalente, liberando 328 de energía. Esto se llama la primera afinidad electrónica del flúor. Profe, usted dice acá menos, pero acá arriba pone más. No, cuidado. Sí, a ver, por favor, ¿están observando todos? Sí. En esta representación se pone más 328, pero abajo dice menos. No, cuidado. Este menos indica que está liberando, está perdiendo. Entonces, se entiende, se interpreta y se dice. Para que el flúor acepte un electrón, debe liberar, debe perder 328. Claro, de energía, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden? Esa es la forma. La tendencia de la afinidad electrónica, dice, en la tabla periódica moderna se puede registrar del siguiente modo. ¿Cuál es la tendencia? La variación en la tabla. Pero sobre esta variación ya lo he visto ya. Ya lo he visto, mire, igual, idéntico entonces. ¿Ve? Idéntico a la energía de ionización. Aumenta para la derecha, aumenta de abajo para arriba. Claro, al igual que también el número atómico, cómo es que se relaciona, ¿no?
aquí debajo, otro comentario adicional o complementario. Los elementos de gran afinidad electrónica, los que tienen los altos valores de afinidad electrónica, ganan con facilidad electrones. Por ello tienen carácter no metálico, los más altos, los más elevados. ¿Quiénes son? Los halógenos. Halógenos, ¿ah? No vayan a decir los gases nobles, cuidado. Un gas noble ya es muy difícil, hasta imposible que gane electrones. Bien. Para muchos elementos químicos, la afinidad electrónica es negativa. Nos indica que el proceso es exotérmico. El litio, si gana un electrón, libera 59, pierde 59 de energía. Si el azufre gana un electrón, libera 200, es mayor. Acá no se dice menos 59, menos 200, porque si sería así, el alumno diría, profe, pero en las matemáticas aquí menos 59 es mayor que menos 200. Y usted dice lo contrario. Por eso repito, los signos es para indicar que está perdiendo energía, nada más. ¿Ya? Pierde 200, pierde 59 y gana un electrón el átomo correspondiente. Bien, hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa, unos 30 segundos. Radioatómico, radioiónico, energía de ionización, afinidad electrónica. A ver, alguna consulta que quieran hacer, apúntenlo por favor en una hojita. 30 segundos. Continuamos. Aquí voy a hacer una recarga de la batería que ya se está por terminar el laptop y de repente nos quedamos así en el aire y nos perdemos la comunicación.
Bien, chicos, gracias por su paciencia, gracias por su comprensión, ya listo, entonces ya no vamos a tener problemas aquí en cuanto a lo que es la señal, también de la información que vamos a ir mostrando, ¿eh? Bien, listo, a ver, ¿alguna inquietud? ¿Alguna duda? Grecia, Parcaya, Luis Ángel, André, Valerie, Jorge, Molly, ¿una duda? Aldair, el concepto en claro, preciso, y las variaciones, que eso nos ayuda a interpretar justamente eso, sus propiedades periódicas. No, acá no estoy indicando cuánto es el valor numérico, ¿no? Ni tampoco así le van a preguntar un examen. De eso no, así no funciona esto. ¿Qué sería? A ver, examen de admisión, la UNI. Hallar cuánto es el radio atómico del calcio. No, pero no es tampoco así. ¿Cuánto es la tercera energía y ionicización del aluminio? No, pues. Sino es comparar. Comparar, por ejemplo, calcio, hierro, azufre, cloro. Comparar su dimensión, su energía de ionización, su afinidad electrónica. ¿En qué átomo puedo sacar electrones con facilidad? O sea, sin darle mucha energía. ¿Qué átomo perderá electrones fácilmente? O sea, con poca cantidad de energía. De eso trata entonces estas propiedades, ¿no? O toda esta información, ¿ya? Bien, entonces continuamos. La electronegatividad. Es la fuerza relativa, dice, es una fuerza. Ya no es energía, ya no es dimensión, cuidado. Es una fuerza relativa. Es una fuerza de atracción que generan los átomos sobre los electrones en enlace químico. O sea que cada átomo tiene una cierta cantidad de electrones en la última capa. Y cuando ese átomo va a formar un enlace con otro átomo, que puede ser del mismo elemento o diferente, ahí actúa la electronegatividad. Fuerza relativa, dice, de atracción, dice, que generan los átomos sobre los electrones del enlace químico. La electronegatividad de los elementos se expresa según la escala de Pauling, o sea, esa fuerza, ¿no? Es como que en un grupo de alumnos se determina, por ejemplo, una masa en la balanza y se apunta, ¿no? El químico americano Linus Pauling, mediante expresiones o datos, términos experimentales, logró hallar esa fuerza que tienen los átomos para jalar electrones. La electronegatividad de los elementos se expresa según la escala de Linus Pauling, quien demostró que esta propiedad depende en forma directa de la energía del enlace, de la energía involucrada en el enlace. Linus Pauling nos dio a conocer
acerca de esta fuerza relativa que muestran los átomos para atraer electrones y generar el enlace. Ahí está el químico americano, Linus Pauling. Y una pequeña reseña biográfica. Linus Pauling fue un químico y bioquímico estadounidense. Recibió el Premio Nobel de Química en 1954 por su trabajo en el que describía los enlaces químicos. Entonces, chicos, escúchenme, entiéndanme y ténganlo presente. Esta electronegatividad, esta propiedad, tiene mucho que ver con los enlaces químicos. O al revés, si quiero el capítulo siguiente que voy a estudiar, que se llama enlace químico, haré actuar mucho la electronegatividad, porque esta es una herramienta importante para formar la unión de átomos. Y la unión de átomos es el enlace químico. Eso fue estudiado, fue practicado, fue experimentado y nos dio a conocer Linus Pauling. Fuerza relativa para atraer electrones, o sea, que muestre un átomo para atraer electrones y formar los enlaces. Según la escala de Pauling, ¿a qué átomo le dio la mayor fuerza, el mayor valor? El más fuerte de todos, ¿quién es? El flúor. Le asignó un valor de 4, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿y cómo salió 4? ¿No? ¿Cómo salió el oxígeno 3,5, profesor? ¿Habrá alguna fórmula para el hidrógeno 2,1? ¿Para los otros átomos? Todo ese trabajo fue hecho experimentalmente, con ciertos modelos matemáticos. ¿Ya? Que eso lo vas a ver lo más pronto en la universidad. Ahí te vas a disfrazar de Pauling, vas a leer todo el mecanismo que él hizo y vas a hacer de la misma manera. Claro que no vas a hallar exactamente 4, ¿no? 3,998 y así. Pero ya has avanzado muchísimo. ¿Ya? En la universidad se hacen las pruebas experimentales. Ahora con la ayuda de los programas, la informática, la computación, ya no vas a estar en un papel resolviendo, multiplicando, sumando, dividiendo. Haces el programa con el valor obtenido experimentalmente. Alimentas a la computadora, alimentas al programa y sale el valor. ¿Ya? Así es que, futuro ingeniero, futura ingeniera, te esperan disfrazarte de Pauling para que demuestres todos estos términos. ¿Y cómo está variando en la tabla periódica? Su tendencia a variar. Profe, esta variación también ya lo he visto, profesor. La energía de ionización, la afinidad electrónica, ahora la electronegatividad, ¿no? Tienen la misma variación. Los elementos que tienen baja energía de ionización y afinidad electrónicas, o sea, los dos valores bajos, presentan valores, dice, bajos de electronegatividad, por lo que se les denomina electropositivos. Es un término complementario. ¿Quiénes son los electropositivos? Los que pierden electrones. Son los metales, ¿no? Todo lo opuesto a la electronegatividad, ¿no? ¿Ya? Los electropositivos están a la izquierda y los electronegativos están hacia la derecha. Es todo. Variación general de las propiedades periódicas en la tabla. Variación general. Aquí tengo la tabla periódica,
la flecha que apunta a la derecha, o sea, de izquierda a derecha se dice, la flecha de abajo hacia arriba. Según el orden de las flechas, la flecha me dice que hacia la derecha aumenta. ¿Qué aumenta? La afinidad electrónica, la energía de ionización, la electronegatividad, y todo esto va relacionado con el comportamiento de los elementos no metálicos. Aumenta entonces también, profesor, de abajo hacia arriba. La afinidad electrónica, la energía de ionización, la electronegatividad, el comportamiento, el carácter no metálico. ¿Solamente eso, profesor? No, ahora dice disminuye, o sea, lo opuesto. El rayo atómico y el carácter metálico. Entonces, quiero que lo tengas bien claro, que estas propiedades, afinidad electrónica, energía de ionización, electronegatividad, son totalmente opuestas o contrarias al radio atómico. Ya, es todo lo contrario. Y cómo están, digamos, variando en forma general, ¿no? O sea, tanto en un resumen, un cuadro de resumen, tienen también ustedes, lo pueden observar en su libro, ¿no? A ver, vamos a mostrar parte de ellos. Un momentito, por favor, escuchen aquí. Bien, observen. En su libro dice bien claro, propiedades periódicas atómicas, propiedades periódicas. El radio atómico está relacionado con el tamaño de los átomos, ¿ya? La dimensión que presenta el átomo entonces, ¿ya? Energía de ionización. O sea, el radio influye también en todas estas propiedades. La energía de ionización es el proceso endotérmico para generar cationes. El átomo absorbe y pierde electrones. Absorbe energía. La afinidad electrónica, proceso exotérmico bueno, en general es exotérmico, ¿no? Para generar aniones. El átomo gana un electrón y pierde energía, exotérmico. La electronegatividad, factor influyente en las uniones químicas, en los enlaces químicos. Ahí se forma la unión, el enlace entre un átomo X e Y. ¿Ya? Bueno, Linus Pauling nos da una reseña biográfica en él. Bueno, aquí faltó su variación, su tendencia, ¿no? Su variación en la variación general, de cómo están variando. ¿Ya? Pero acabamos de ver en las diapositivas la variación de todas estas propiedades en relación también a su número atómico. ¿Ya? Bien, chicos, hasta aquí entonces seguimos a ver algunas consultas.
Bien, chicos, vamos a completar esta información resolviendo los ejercicios de la dirigida, ¿ya? A ver, un segundito, por favor, un segundito, me esperan. A ver, ¿dónde he dejado esto de la información de los ejercicios, ¿ya? A ver, un segundo. Bien, listos. Solución de la práctica dirigida. Esto no debe tener muchos problemas, unos comentarios adicionales, complementarios y resolvemos nuestros ejercicios, ¿eh? Dice, respecto al radio atómico, es una medida aproximada del tamaño de los átomos. Los átomos con mayor radio atómico tienen mayor tamaño. En un grupo aumenta cuando se incrementa el número de niveles energéticos. A ver, puedo indicar entonces lo siguiente, ¿eh? Es una medida aproximada del tamaño de los átomos. ¿Verdadero o falso? A ver. Todos participen. Es una medida aproximada, dice, del tamaño de los átomos. Eso es correcto, ¿no? ¿O es exacto? ¿Exacto será? No. Bien, es una medida aproximada entonces. Los átomos con mayor radio atómico tienen mayor dimensión, tienen mayor tamaño, correcto. En un grupo, o sea, una familia, en una columna, aumenta cuando se incrementa el número de niveles. Al aumentar el número de niveles, aumentan los periodos. Entonces el átomo aumenta su dimensión. El radio atómico es una medida aproximada para determinar el tamaño, el volumen o la dimensión del átomo. Y se cumple que a mayor número de niveles, mayor será el radio atómico. Entonces, por lo tanto, las tres proposiciones son correctas. ¿Ya? Las tres proposiciones son correctas. Respecto a los elementos, identificado un elemento A con número atómico 15, otro elemento B con número atómico 9 y otro elemento C con número atómico 17. Indique las proposiciones correctas. Indique las proposiciones correctas. A ver, ¿qué respuesta indicamos?
Bien, para poner la respuesta donde dice el radio atómico, cuál de ellos es mayor, ABC. Ya, a ver, está enviando sus respuestas, correcto, muy bien. Si A es mayor que C, si C es mayor que B, el volumen ACB, bueno, todo esto, muchachos, ubicarlo al elemento en la tabla periódica. Ubicar al elemento A, al elemento B, al elemento C. ¿Y cómo se ubica? Con sus números atómicos, porque son átomos neutros. 15 electrones, 9 electrones, 17 electrones. ¿Ya? Ubicamos al elemento en la tabla periódica y se tiene el elemento 15, número atómico A, eso vamos a encontrar en el tercer periodo, grupo 5A. El elemento B, número atómico 9, primer periodo, grupo 7A. El elemento C, número atómico 17, tercer periodo, grupo 7A. Asumiendo una tabla así de esta forma, ¿no? Ya, muchachos, por favor, a ver si tienen alguna duda en cómo ubicar al elemento. Ya, muy bien, tiene que hacerlo llegar, ¿eh? Listo. Bien, una vez ubicados estos elementos, decimos, el radio atómico, ¿quién es mayor? El de mayor nivel, 3, es el A. Entre B y C, el de mayor es C, y luego B. Aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Bien, ahí está. A es mayor que C, mayor que B. En cuanto al volumen, también se relacionan. El radio tiene una relación directa con el tamaño, con el volumen. Por lo tanto, las tres proposiciones son correctas. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Tenemos entonces ahí la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? Tercera pregunta. El ion magnesio tiene mayor radio que el ion oxígeno. El ion fósforos tiene menor tamaño que el ion cloro. El ion calcio tiene mayor tamaño que el ion magnesio. Y tenemos los números atómicos. Están los números atómicos. ¿Ya? A ver qué indicamos para estos ejemplos, para esta proposición. Bien, chicos, a ver, ¿quién intenta ahí una respuesta? A ver, esto se trata de especies iónicas. Entonces, habría que verificar del átomo neutro al catión o al anión. O, si todos tienen igual número de electrones, recurriré a las especies isoelectrónicas. ¿Ya? Primera proposición.
Dice, magnesio y oxígeno. Son isoelectrónicos, vean ustedes. Son isoelectrónicos. Entonces, cuando son isoelectrónicos, ¿qué es lo que se cumple? Que el que tiene menor número atómico es el más grande. Oxígeno es más que el magnesio. Pero, profesor, ahí me dicen que el magnesio es más que el oxígeno. Falso, entonces. Falso. Muy bien. Segunda proposición. Fósforos tienen menor tamaño que el ion cloro. El fósforo y el cloro. ¿Ya? El anión fósforos. Aquí debe decir menos 3. ¿Ya? Menos 3. Menos 3. Se pasó. Menos 3. Tiene 18 electrones y el cloro también 18 electrones. Son isoelectrónicos entonces. Nuevamente, el de menor número atómico tendrá mayor dimensión. El ion fósforo tiene menor tamaño que el cloro. Falso. Eso no se cumple, ¿no? El ion fósforo tiene mayor tamaño que el ion cloro. ¿Ya? Entonces también es falso, al igual que la primera proposición. ¿Sí? El tercer punto. Si comparamos al radio atómico del calcio con el magnesio, los dos son del mismo grupo, de la misma familia, el calcio es mayor que el magnesio. Como neutros, ¿eh? Como neutros. Miren lo que podemos llegar a una respuesta. Profesor, pero acá no nos dicen neutros, nos dicen cationes. A los dos átomos se le está quitando un mismo número de electrones. Entonces, lo que sí se puede hacer esta relación es que si los átomos neutros cumplen esta relación, los iones también cumplen la misma relación. Si el calcio es más que el magnesio, el catión calcio es más que el catión magnesio. ¿Ya? Eso sí, entonces también podemos indicarlo. El ion calcio tiene mayor tamaño que el ion magnesio verdadero. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es la respuesta? A ver. ¿Cuál es la respuesta? FFB. ¿Bien? La letra A. Cuarta pregunta. A partir de la siguiente información, germanio, sodio, silicio, absorben energía, se convierten en cationes y un electrón que queda libre. Ajá, entonces si yo veo toda esta información, profesor, se trata de la energía de ionización. ¿Ya? Repito. Se trata de la energía de ionización. Pregunta, ¿estas energías de ionización son exo o endos? Son endotérmicos. Endotérmico. Muy bien. O sea, están absorbiendo. ¿Qué más? ¿Qué más puedo observar en este diagrama, en esta información?
Por ejemplo, al germanio, para sacarle un electrón, 762. Para el sodio, 496. Para el silicio, 786. El más fácil será el sodio, ¿no? Y el más difícil será el silicio. Si el sodio pierde un electrón con facilidad, se va a ionizar fácilmente. ¿Ya? Bueno, entonces analizamos con él y decimos: se trata de la energía de ionización y estos procesos son endotérmicos. Entonces la primera proposición, falsa. El sodio se ioniza con facilidad por tener menor valor de la energía de ionización. Poquita energía, ya salió sus electrones. Entonces, ahora es correcto la respuesta. La energía y el radio se relacionan en forma inversa. El germanio tiene menor energía de ionización que el silicio, ya que tiene mayor radio atómico. Si tiene menor energía, tendrá mayor radio. Por lo tanto, será verdadero. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Ya? Claro, ¿no? Siguiente pregunta. Un átomo neutro presenta 11 electrones en sus niveles principales. 11 electrones en sus niveles principales. Respecto a este átomo, ¿pertenece a un elemento de baja energía de ionización? En relación a los demás elementos de su periodo, ¿tiene la más alta electronegatividad? Posee mayor afinidad electrónica que el bromo 80, su número atómico 35. Para responder a estas preguntas y otras que tal vez pueda tener, habrá que ubicar al elemento. Todo depende de la ubicación en la tabla periódica. Configuración electrónica. 11 electrones en los subniveles principales. Al momento de realizar la configuración, llegaremos a tener al 2p6 y al 3p5. Ahí están 11 electrones en los subniveles principales. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces se trata de un elemento del tercer periodo y grupo 7A. Tercer periodo y grupo 7A. Ya hemos identificado al elemento químico. Ya lo hemos ubicado en la tabla periódica. La primera proposición pertenece a un elemento de baja energía de ionización. Es falso, dice. Falso, porque es un elemento del grupo 7A. Y el elemento del grupo 7A es un elemento con alta energía de ionización. ¿Estamos? ¿Sí? Es un elemento representativo con alta energía de ionización. Entonces la primera es incorrecta. La segunda proposición nos dice que es verdadero. En relación a los demás elementos de su periodo, no dice su grupo, cuidado, su periodo, o sea, la fila. En esa tercera fila
Hay elementos, claro, al lado izquierdo. ¿Ya? Y ahora se compara con este elemento. Dice, tiene la más alta electronegatividad. Tiene mayor valor de electronegatividad con respecto a los otros elementos de ese periodo. Que está ya casi a la derecha, está en la derecha, prácticamente a la derecha de la tabla. Grupo 7. Ya estamos evaluando aquí por fila, por periodo. Y la tercera dice, posee mayor afinidad electrónica que el bromo. A ver. La afinidad electrónica aumenta de abajo hacia arriba. Este elemento está en el tercer periodo y grupo 7A. Ahora, el bromo es del cuarto periodo. O sea, está un casillero debajo de ese elemento. Entonces tendrá una mayor afinidad electrónica. Falso, verdadero, verdadero. La respuesta sería la letra E. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Estamos recordando? ¿Estamos ahí observando las aplicaciones mediante ejercicios de las propiedades periódicas, tanto el concepto como sus variaciones? El concepto y también cómo está variando un elemento de otro, ya sea por fila, ya sea por columna. Bien, pregunta número 6. Pregunta número 6. Dado los siguientes procesos, cloro más un electrón, cloro menos 1. E1 dice 349. Cloro neutro, cloro más 1, más un electrón que perdió, E2, 1251. La primera energía del cloro corresponde a un proceso exotérmico. La segunda energía es menor que la primera. Es más fácil que el cloro pierda electrones a que los gane. La primera afinidad del cloro corresponde a un fenómeno endotérmico. El anión cloro es más estable que el átomo de cloro. A ver, ¿cómo indicamos la respuesta aquí? A ver, chicos. Analizamos esa información, esos datos. ¿Listos todos? A ver. El primero, el E1, ¿qué será? ¿Ionización o afinidad electrónica? El E1. A ver, ¿quién me dice? Por favor, a ver, estoy escuchando. El E1, ¿qué será? ¿Afinidad electrónica o energía de ionización? A ver, vamos. ¿Quién me indica? ¿Quién nos indica? Profesor, es ionización. Es ionización. ¿Sí? ¿Es correcto? María Espinosa, Marco López, Joel Julca, ¿es correcto? A ver, por favor, atentos. Dice, cloro más un electrón, o sea, está ganando un electrón. Más electrón. Se convierte en un anión. Entonces, esto es afinidad electrónica.
¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea que E1 es afinidad electrónica y eso vale menos 349. ¿Ya? A ver, también por ahí voy a preguntar, digo, y a Huarcaya o a Adrián, o Grecia, ¿el E2 qué será? Vamos, E2. Cloro más 1. Ya perdió electrón. Ya perdió un electrón el cloro. E2 más 1251. O sea que el E2 es energía de ionización. Y es endotérmico, por eso es que está positivo, está ganando. ¿Listos? ¿Sí? ¿Me están entendiendo, muchachos? Sí, a ver un poquito de esfuerzo más. ¿Me están entendiendo o no? De repente los veo tristes. El primero es, gana un electrón, se convierte en un anión y libera energía. O sea, esto es afinidad electrónica, exotérmico. El segundo, el cloro se convierte en catión monovalente, catión, pierde un electrón y absorbe. Entonces es endotérmico. Bien, listo. Entonces vamos a dar la respuesta. A ver. Dice, la primera energía de ionización del cloro corresponde a un proceso exotérmico. Falso, ¿no? La energía de ionización es endotérmica. La segunda energía de ionización, las segundas, se va a sacar un segundo electrón, es menor que la primera. Falso, siempre ocurre que la segunda es más que la primera, siempre. Es más fácil que el cloro pierda electrones a que los gane. Es más fácil que el cloro pierde. El cloro se caracteriza por ganar electrones porque tiene mayor energía, afinidad electrónica. Vean, uno es 349, perdón, 1251. O sea, lo que ahí me está indicando es que el cloro tiene mayor facilidad. O sea, poca energía, ya ganó electrones. Entonces, es más fácil que el cloro pierda electrones a que los gane. Falso. A ver, entiéndanme así. Para quitarle un electrón hay que dar 1251. Un alto contenido calórico. Pero para que gane poca energía. Poco contenido calórico. Entonces, es más fácil que el cloro gane a que pierda. La primera afinidad electrónica del cloro corresponde a un fenómeno endotérmico. La primera afinidad electrónica. La afinidad electrónica es exotérmico, libera energía. El ion cloro es más estable que el átomo de cloro neutro. No es que sea por descarte, muchachos, sino que lo que ocurre es que el cloro, cuando gana electrones, se convierte en un gas noble. O sea, su configuración es similar a un gas noble. Entonces es más estable. Bien, E1 dice entonces es un proceso exotérmico que corresponde a la afinidad electrónica. E2 es energía de ionización, es un proceso endotérmico. El cloro tiene mayor capacidad de ganar electrones y convertirse, sobre todo su configuración, en un gas noble, ¿ya?
sea, se refiere a su configuración electrónica, aumentando su estabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? La opción correcta sería la letra. A ver, ¿qué respuesta va a marcar? La letra E. La respuesta sería la letra E. Ahí está, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Gracias por su participación, gracias por su presencia, gracias por su interés de querer hacer bien las cosas, de querer aprender algo más. Gracias por todo. Quédense en casa, seguir estudiando, conservar la salud. ¿Ya? Esta es mi hijita, les presento. Ya, ahí los esperan. Estoy seguro que van a llegar a cumplir sus sueños, sus metas, y ahí los va a esperar. Ya lo está esperando, con paciencia, con calma, con tranquilidad, van a llegar a su objetivo. Bueno, chicos, es un gusto estar